Yo, Lila Sterling, me quedé paralizada en la elegante oficina de Portland. El zumbido de la ciudad más allá de las ventanas, un cruel contraste con el aguijón de la traición en mi pecho. Durante 3 años había sido la columna vertebral de esta firma de logística, una coordinadora senior cuyos sistemas redujeron los retrasos en las entregas en un 40%, generando $2 millones en renovaciones de clientes. Mis noches se desdibujaban en informes, mis fines de semana en llamadas de crisis, pero cuando el director Simon Caldwell repartió los bonos de vacaciones, mi sobre contenía una tarjeta de regalo de $25 para una gasolinera. «A precio estándar», dijo su sonrisa engreída afilada mientras la tiraba sobre el escritorio. El shock golpeó como una bofetada. $25 por llevar su departamento. Mi pulso se aceleró, la ira aumentando por la injusticia, un desequilibrio moral que gritaba: «No eres nada». El desprecio de Simon no fue solo mezquino, fue personal. Yo había salvado su reputación en reuniones con clientes encubriendo sus promesas descuidadas, pero él se había burlado de mi eficiencia demasiado celosa en las revisiones, irritándose cuando optimizaba sus procesos anticuados. Esta tarjeta inútil en una ciudad sin estaciones coincidentes era su humillación pública, un mensaje al equipo de que mi lealtad no significaba nada. Mis manos temblaban, la indignación amenazaba con desbordarse, pero me la tragué mi rostro una máscara de calma. Gritar habría sido su victoria, prueba de que yo era la mujer histérica que él había insinuado. En cambio, me guardé la tarjeta en el bolsillo con voz firme. «Gracias, Simon». Sus ojos brillaron esperando la derrota. Se equivocó. La traición quemaba una herida abierta, profundizada por las miradas incómodas de los compañeros de trabajo, sus propios bonos de $500 en la mano. «Mala suerte», Lila murmuró uno la lástima, retorciendo el cuchillo. El desequilibrio moral me carcomía mi trabajo, había impulsado su éxito, sin embargo yo fui borrada. No salí furiosa ni lo confronté. Me senté en mi escritorio con los ojos fijos en la tarjeta, mi indignación un muelle enroscado. Esto no era solo un insulto, era un desafío, y respondería con estrategia, no con lágrimas. La fría satisfacción de la planificación bullía bajo mi calma, una promesa de que la arrogancia de Simon le costaría caro. Convertiría su desprecio en su caída silenciosa y devastadora. La oficina de Portland bullía con charlas post-vacaciones, pero yo, Lila Sterling, sentada en mi escritorio, la tarjeta de regalo de $25 para gasolinera, un amargo peso en mi bolsillo. La traición de Simon Caldwell, al despreciar mis 3 años de generar $2 millones en renovaciones de clientes con un token inútil, quemaba como una herida fresca su injusticia, un flagrante desequilibrio moral. Mi reducción del 40% en los retrasos de entrega, mis noches salvando los acuerdos descuidados de Simon, no me habían valido más que su sonrisa burlona y una humillación pública que dolía más que el plástico barato de la tarjeta. La indignación se enroscaba en mi pecho caliente y afilada, pero mantuve la calma, mis manos firmes mientras abría el panel de control de logística. Simon creyó que me había intimidado su aprecio, estándar, un mensaje de que yo era prescindible. Se equivocó. Mi furia no estalló. Se endureció en una resolución tranquila, la fría satisfacción de planificar mi contraataque ya echando raíces. Para el mediodía las voces de los colegas se extendían por encima de los cubículos, sus bonos de $500, alimentando planes de almuerzo. «Lila, ¿te unes?», llamó Jenna, una representante a la que yo había formado su sonrisa brillante, con confianza ingenua. No sabía lo de la tarjeta, asumiendo que yo había sido recompensada por mi trabajo. Sus palabras retorcieron el cuchillo. Mis sistemas habían asegurado a sus clientes, sin embargo, Simon me había borrado. Quizás más tarde, murmuré con la mandíbula apretada, forzando un asentimiento, mientras Slack sonaba con vítores del equipo. Un mensaje privado de Theo, un líder de almacén, interrumpió Simon. «Está alardeando de tenerte bajo control. Es basura». Su ira reflejaba la mía, validando el desequilibrio. Yo había sido la columna vertebral de Simon. Sin embargo, él me menospreciaba. La traición alimentó mis siguientes pasos.
mis dedos trazando las métricas de clientes del panel de control, cada una un hilo que yo había tejido en el éxito de la firma. Durante una hora tranquila, comencé a auditar mis contribuciones. Había optimizado 19 cuentas de clientes cada renovación ligada a mis informes nocturnos y arreglos de crisis. Abrí un disco personal subiendo guías de flujo de trabajo que yo había escrito no para sabotear, sino para proteger mi trabajo. La tarjeta de Simon era una declaración de guerra, y yo lucharía con precisión, no con rabietas. La indignación que pudo haber estallado en gritos era ahora un pulso constante, guiándome para anotar cada correo electrónico donde había encubierto sus errores, cada reunión que había salvado. Jenna se detuvo dudando. ¿Estás bien, Lila? Esa tarjeta es rara. Su confianza en mí como su mentora, ahora ensombrecida por la confusión, profundizó mi determinación. Estoy bien, dije suavemente, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. Su fe en mí era un faro instándome a actuar. Esa tarde, busqué una oferta de empleo de una firma rival, su enfoque en la logística escalable, alineándose con mi visión. El desprecio de Simon se repetía, su sonrisa engreída, su crueldad casual al tirar la tarjeta. Él pensó que me quedaría callada, una empleada tranquila, agradecida por las migajas. Pero cada cliente que yo había cultivado, cada proceso que yo había construido, era una palanca que yo podía tirar. La fría satisfacción creció una emoción silenciosa al saber que su imperio descansaba en mi trabajo y que yo lo desmantelaría sin hacer una escena. No lo confronté. Planifiqué mi cuaderno, llenándose de evidencia la tarjeta, el mensaje de Theo, los registros de formación de Jenna. Esto no era solo un trabajo. Era mi legado, y el error de Simon pronto le costaría toda una justicia que yo forjaría con la calma de una estratega que ya había ganado. El zumbido estéril de la oficina de Portland se sentía asfixiante, mientras yo, Lila Sterling, pasaba mis últimas semanas la tarjeta de regalo de $25 para gasolinera, un amargo recordatorio de la traición de Simon Caldwell. Su desprecio por mis 3 años impulsando $2 millones en renovaciones de clientes, reduciendo mi trabajo a un token inútil, fue una humillación calculada a su injusticia, una herida abierta. Mi reducción del 40% en los retrasos de entrega, mis noches salvando los errores de Simon, habían construido su imperio. Sin embargo, él me había borrado con una sonrisa engreída. Cuando renuncié por una mejor oferta de una firma rival, su respuesta llamando a legal para amenazar con una cláusula de no competencia fue un martillo destinado a aplastarme. La indignación quemaba un desequilibrio moral que pudo haber estallado en gritos, pero lo canalicé hacia una estrategia silenciosa, mi cuaderno de evidencia, los mensajes de Theo, los registros de formación de Jenna, la tarjeta de Simon, creciendo mientras me preparaba para usar su arrogancia en su contra. La fría satisfacción de mi desafío bullía una promesa de que el imperio de Simon se desmoronaría bajo su propio peso. La represalia de Simón escaló. Su jefe de asuntos legales, CLO, comenzó a llamar números privados, apareciendo a horas extrañas mensajes de voz sondeando. ¿Cuál es tu nuevo puesto? Lila. ¿Algún contacto con clientes? Los ignoré, archivando cada uno en mi cuaderno junto a los correos electrónicos engreídos de Simon, reclamando mi trabajo. La traición se profundizó cuando Jenna me envió un mensaje con la voz temblorosa. Simon, está diciendo que tienes problemas legales. Su confianza en mí, su mentora, ahora sacudida por sus mentiras, retorció el cuchillo. Solo es ruido, respondí, mi voz firme a pesar de la furia que se enroscaba dentro. Su fe, al igual que el feroz. No te rindas de Theo, me instó a proteger mi futuro. Esa noche revisé mi contrato, confirmando la debilidad legal de la cláusula de no competencia demasiado amplia para sostenerse en los tribunales. Las amenazas de Simon eran intimidación, no ley, un intento desesperado por mantenerme acobardada. Para el viernes, Simon cruzó una línea enviando un correo electrónico a RH de mi nueva firma con vagas preocupaciones contractuales. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la claridad de su pánico. Theo me envió un mensaje. Les está diciendo a los clientes que no eres de fiar.
La mentira dolió una injusticia fresca después de que yo había salvado sus acuerdos. Añadí su correo electrónico a mi cuaderno ahora de 12 páginas, cada entrada un ladrillo en mi caso. La indignación, un pulso constante, me impulsó a redactar una cronología para mi nueva CEO Marisa, detallando las tácticas de Simon. Ella me llamó a su oficina con voz calmada. Esto es postura, Lila. Te respaldamos. Su confianza, un marcado contraste con la crueldad de Simon, fue un bálsamo, reforzando la lección. El verdadero liderazgo eleva, no amenaza. La fría satisfacción creció una emoción silenciosa al saber que el imperio de Simon descansaba en mi trabajo y que él estaba flaqueando sin él. El lunes trajo un golpe directo. El equipo de Simon dejó un mensaje de voz para Marisa acusándome de incumplir la cláusula de no competencia. Lo reproduje la voz de Simon goteando jerga legal el farol de un matón. Los ojos de Marisa se encontraron con los míos. Están asustados, Lila. Eres demasiado buena. La injusticia, el insulto de $25 de Simon, sus intentos de sabotearme habían encendido esta lucha, y no sentí necesidad de confrontarlo. Mi indignación, ahora una hoja afilada, cortó más profundo en silencio cada amenaza documentada, un paso hacia la justicia. La llamada preocupada de Jenna, el feroz apoyo de Theo y la tranquila resolución de Marisa alimentaron mi desafío. Simon me había subestimado pensando que me derrumbaría bajo presión. Pero cada cliente que yo había cultivado, cada sistema que yo había construido, era una palanca que yo tiraría legalmente silenciosamente. Su intento de enterrarme se estaba desmoronando y su caída poética y precisa se acercaba mientras sus propias amenazas exponían su debilidad. El resplandor fluorescente de la oficina de Portland se sentía opresivo. Mientras yo, Lila Sterling, finalizaba mi salida, el aguijón de la traición de Simon Caldwell, una brasa constante en mi pecho. Su tarjeta de regalo de $25 para gasolinera, un cruel desprecio por mis 3 años, impulsando $2 millones en renovaciones de clientes y sus amenazas legales para hacer cumplir una cláusula de no competencia, cuando renuncié fueron calculadas para borrar mi valía. La injusticia, mi salario de $45,000 frente a las ganancias de su departamento, quemaba con un desequilibrio moral que alimentaba mi indignación controlada. La escalada de Simon, enviando correos electrónicos de mi nueva firma y dejando un mensaje de voz acusándome de incumplir la cláusula de no competencia, había tenido como objetivo sabotear mi nuevo comienzo. Pero el apoyo de mi nueva CEO, Marisa, están asustados. Lila había convertido su intimidación en oportunidad. Los mensajes preocupados de Jenna, el feroz aliento de Theo y mi cuaderno de evidencia de 12 páginas. Mensajes de voz, correos electrónicos. La tarjeta de Simon agudizaron mi determinación. La creencia de Simon de que yo me derrumbaría solo profundizó la fría satisfacción de mi desafío silencioso, mi estrategia para desmantelar su imperio tomando forma mientras comenzaba mi nuevo rol. En mi nueva firma me mantuve bajo perfil, evitando anuncios públicos con el acuerdo de Marisa, mis manos firmes mientras diseñaba un nuevo marco logístico. El jefe de asuntos legales, CLO de Simon, seguía llamando sus mensajes de voz, ahora directos. Estás pisando terreno peligroso, Lila. Archivé cada uno añadiéndolos a mi cuaderno junto a los registros de Theo sobre las mentiras de Simon a los clientes y los registros de formación de Jenna. La traición hirió más profundamente cuando Jenna llamó con la voz temblorosa. Simon está diciendo a los clientes que eres un riesgo. La mentira, una herida fresca después de ser su mentora, avivó mi furia, pero respondí con calma. Está perdiendo el control. Esa noche cotejé mi antiguo contrato, confirmando la inaplicabilidad de la cláusula de no competencia y redacté un informe detallado para Marisa, delineando las tácticas de Simon. Su asentimiento fue firme: contraatacaremos cuando se extralimiten. La fría satisfacción creció una emoción silenciosa al saber que el imperio de Simon, construido sobre mis sistemas, estaba flaqueando sin mí. Al final de la semana, la desesperación de Simon llegó a su punto álgido.
Su equipo envió una carta formal a Marisa acusándome de violar la cláusula de no competencia al robar clientes. Las afirmaciones eran vagas sin fundamento, el último aliento de un matón. Marisa me mostró la carta, su voz firme. Esto es ruido, Lila. Te respaldamos. Compartí mi cuaderno ahora de 15 páginas, incluyendo el mensaje de voz de Simon y el relato de Jenna sobre su calumnia. Marisa sonrió con suficiencia. Están cavando su propia tumba. La injusticia, el insulto de $25 de Simon, su acoso legal había encendido esta rebelión, y no sentí necesidad de confrontarlo. Mi indignación, ahora una hoja afilada, cortó más profundo en silencio cada amenaza documentada un paso hacia la justicia. El lunes trajo un punto de inflexión. Un antiguo cliente Horizon Freight me envió un correo electrónico directamente. Lila, estamos revisando proveedores. ¿Podemos contactarnos? Yo no los había solicitado. Ellos me buscaban recordando mis arreglos de crisis. Informé a Marisa, quien asintió. Es tu turno, Lila. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por posibilidad. Theo envió un mensaje. Horizon está dejando a Simon. Está entrando en pánico. La fría satisfacción se profundizó, una emoción silenciosa al saber que el imperio de Simon se desangraba por mi ausencia. No me regodé. Trabajé mi marco, reduciendo los retrasos en un treintento, ganando el elogio de Horizon. Jenna envió un mensaje. Eres imparable, Lila. Su fe, la confianza de Marisa y el alcance de Horizon alimentaron mi desafío. Simon me había subestimado pensando que una empleada tranquila no podía defenderse, pero cada cliente que yo había cultivado, cada proceso que yo había construido, era una palanca que yo tiraría legalmente, silenciosamente. Su intento de enterrarme había desenterrado mi poder y su caída poética e inevitable se estaba desarrollando mientras sus propias amenazas se volvían en su contra, su imperio tambaleándose al borde del colapso. El horizonte de Portland brillaba más allá de la ventana de mi nueva oficina, un contraste sereno con la tormenta que yo, Lila Sterling, había encendido con precisión calculada. La traición de Simon Caldwell, su tarjeta de regalo de $25 para gasolinera, después de generar $2 millones en renovaciones de clientes, sus amenazas legales para hacer cumplir una cláusula de no competencia, cuando renuncié, había sido un intento deliberado de borrar mi valía. La injusticia, mi salario de $45,000, frente a las ganancias de su departamento, había alimentado una indignación controlada que yo había agudizado en una rebelión silenciosa. Su carta formal, acusándome de robar clientes tras sus correos electrónicos y mensajes de voz a mi nueva firma, fue una desesperada maniobra para sabotearme. Pero el apoyo de mi CEO, Marisa, están cavando su propia tumba, había convertido su intimidación en un arma. El alcance de Horizon Freight, la fe de Jenna y los mensajes feroces de Theo habían profundizado mi determinación. Mi cuaderno de evidencia de 15 páginas. Mensajes de voz, correos electrónicos, las mentiras de Simon. Un arsenal silencioso. La creencia de Simon de que yo me derrumbaría solo agudizó mi estrategia. La fría satisfacción del colapso de su imperio creciendo, mientras mi nuevo marco eclipsaba su caos. Al final de la semana, el ajuste de cuentas llegó. Nuestro comunicado de prensa, calmado y fáctico, expuso los defectos de la carta de cese y desista, y una filtración, los metadatos del equipo legal de Simon, en la carta se volvió viral en blogs de la industria y LinkedIn. Acosando a exempleados mal movimiento, decía una publicación, el desprecio del público haciendo eco de mi propia indignación. La intimidación de Simon había salido por la culata, la desesperación de su firma al descubierto. Jenna envió un mensaje. La filtración está en todas partes. Simon está callado. Su orgullo como mi alumna me reconfortó, su fe un recordatorio del impacto de mi postura. No me regodé. Trabajé mi marco reduciendo los retrasos en un 48%, los clientes alabando nuestra eficiencia. Theo envió un mensaje. Otro cliente se fue. Simon está acabado. La injusticia, el insulto de $25 de Simon, su acoso legal había desatado este colapso, cada deserción un golpe poético a su arrogancia. El lunes, un periodista me contactó
citando relatos de ex empleados sobre las tácticas de Simon. No, estás sola, Lila dijo sus palabras rompiendo mi vacilación. Compartí mi verdad 3 años llevando el departamento de Simon, formando a su equipo y enfrentando una tarjeta y amenazas por mi lealtad. Mi voz era firme, mi indignación una llama silenciosa. El artículo, El costo del control, explotó detallando una cultura tóxica de miedo. Las acciones se dispararon, los clientes publicando avales sutiles, la voz de la industria amplificando la mía. La fría satisfacción se profundizó una emoción silenciosa al saber que el imperio de Simon, construido sobre mi trabajo, implosionaba bajo escrutinio, sus propias amenazas el catalizador. La firma de Simon tambaleó su BP emitiendo una disculpa hueca sobre las experiencias de los empleados, mientras los clientes huían. Theo envió un mensaje. Simon está fuera. Dicen. Reestructuración. Su renuncia forzada fue justicia irónica, devastadora y limpia. No celebré. Sentí claridad del desequilibrio moral corregido. Jenna llamó con voz brillante. Reescribiste las reglas, Lila. Su fe, la confianza de Marisa y la lealtad de los clientes validaron mi rebelión. La injusticia, el desprecio de Simon por mi valía, había forjado un legado, no solo victoria. Mi marco, ahora sirviendo a 6 clientes, superaba a la firma en quiebra de Simon, mi silencio una hoja más afilada que su ruido. Simon me había visto como una herramienta silenciosa, no una amenaza. Pero cada sistema que yo había construido, cada cliente que yo había cultivado, era una palanca que yo tiraría legalmente, silenciosamente. Mientras perfeccionaba una propuesta para un cliente, sentía el peso de mi postura. El imperio de Simon, una vez imponente, era una sombra, su oficina oscura, su logotipo desvaneciéndose. La fría satisfacción residía en la ironía. Una tarjeta de $25 había desatado su caída, sus amenazas exponiendo su debilidad. Yo no había buscado venganza. Había buscado la verdad y ésta había remodelado la industria, un ajuste de cuentas poético desarrollándose mientras las mentiras de Simon colapsaban bajo la fuerza de mi desafío silencioso. El horizonte de Portland se extendía más allá de la ventana de mi nueva oficina, un lienzo tranquilo para el imperio que yo, Lila Sterling, había forjado a partir de la traición de Simon Caldwell. Su tarjeta de regalo de $25 para gasolinera, un cruel desprecio por mis $2 millones en renovaciones de clientes y sus amenazas legales para silenciarme, tenían como objetivo borrarme. Esa injusticia a mi salario de $45,000 frente a sus ganancias encendió una rebelión silenciosa, mi expediente de evidencia de 18 páginas y mi comunicado de prensa derrocando su reinado. La renuncia de Simon, provocada por una filtración viral, y el artículo El costo del control, fue justicia poética, su firma desmoronándose, mientras Horizon Skyline y Nexus me elegían a mí. El asombro de Jenna, el apoyo de Theo y la confianza de Marisa alimentaron mi determinación, la fría satisfacción de la verdad, ahora un pulso constante de propósito, no de venganza. El imperio de Simón, construido sobre mis sistemas, yacía en ruinas, un testimonio de su arrogancia. Meses después, mi firma prosperó sirviendo a 9 clientes con un marco que redujo los retrasos en un 50%, un faro de lo que el caos de Simón nunca logró. Jenna se unió a mí, su voz vibrante. Somos imparables, Lila. Su fe, reflejo de mi claridad, afirmó el legado que yo había construido. Hablé en un seminario universitario compartiendo cómo el silencio se convirtió en poder, inspirando a los estudiantes a valorar lo invisible. La vieja oficina de Simon estaba oscura, su logotipo despegado, un fantasma de su arrogancia. Theo envió un mensaje. Están acabados. Cambiaste todo. La injusticia, el insulto de $25 de Simon, había dado a luz un movimiento, no solo una victoria. No me regodé. Construí mi escritorio, un trono de mi propia creación, la fría satisfacción al saber que mi verdad sobrevivió a sus mentiras. Mientras revisaba un contrato de cliente, las palabras de Jenna resonaron. Yo le había dado coraje, al igual que la confianza de Horizon me había dado a mí. La traición
destinada a romperme, había forjado un camino mi indignación, una llama silenciosa que iluminaba el sendero. Simon me había visto como una herramienta, pero yo era la arquitecta, mi firme prueba de que me elegí a mí misma. Esto no era el fin, era un amanecer, un legado de verdad que inspiraba a otros a ascender libres de ataduras su valía innegable. Yo, Lila Sterling, estaba en mi oficina de Portland, el horizonte un testimonio del imperio que forjé a partir de la traición de Simon Caldwell. Su tarjeta de regalo de $25 para gasolinera, un cruel desprecio por mis $2 millones en renovaciones de clientes y sus amenazas legales, para silenciarme tenían como objetivo borrar mi valía. Esa injusticia, mi salario de $45,000, frente a sus ganancias, encendió una rebelión silenciosa, mi expediente de evidencia de 18 páginas y mi comunicado de prensa desmantelando su imperio. La renuncia de Simon, provocada por una filtración viral, y el artículo El costo del control, fue justicia poética, su firma desmoronándose, mientras Horizon Skyline y Nexus me elegían a mí. El asombro de Jenna, el apoyo de Theo y la confianza de Marisa alimentaron mi determinación, la fría satisfacción de la verdad, un faro que eclipsaba las mentiras de Simon. Todas hemos sentido esa herida, menospreciadas, ignoradas, reducidas a una sombra por aquellos que ejercen el poder sin honor. Pero mi historia susurra una verdad profunda: tu valía no es su veredicto. Cada esfuerzo no agradecido, cada noche de trabajo arduo es una chispa en tu propia llama. No quemé puentes, construí nuevos con Jenna clientes y una firma que prospera gracias a la confianza, no al miedo. La lección: el silencio puede deshacer tu fuerza, tu valía un arma, tu elección, un legado. Cuando te despiden, no supliques, construye. Tu verdad sobrevivirá a sus amenazas, remodelando un mundo que intentó apagarte. No eres invisible, eres una arquitecta forjando un futuro que ellos no pueden tocar. Deja que la postura de Lila encienda tu propio fuego. Comparte tu historia, reclama tu poder y asciende sin ataduras. Para más relatos de coraje silencioso y verdad inquebrantable, suscríbete a nuestro canal. Únete a una comunidad donde cada video enciende tu chispa para construir, brillar y reescribir tu destino sin pedir disculpas, que es tuyo.